El anuncio del Centro Democrático de no respaldar la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, abrió un nuevo capítulo en la ya compleja discusión nacional sobre la responsabilidad del Estado en los bombardeos realizados recientemente en Guaviare, Arauca y Amazonas, operaciones que derivaron en la trágica muerte de 15 menores de edad. Este episodio no solo ha conmocionado a la opinión pública, sino que además reavivó con fuerza un debate que parecía estar latente, pero que nunca había desaparecido realmente: el límite entre la legítima acción del Estado contra los grupos armados ilegales y la obligación de proteger la vida de la población civil, especialmente de niños, niñas y adolescentes que muchas veces terminan involucrados en dinámicas de guerra que no eligieron. La erradicación de la moción de censura en el Congreso prometía convertirse en un espacio para exigir explicaciones a las autoridades militares y al propio ministro, pero la negativa del Centro Democrático introdujo un matiz político que podría ser determinante en el futuro de este debate. La moción de censura fue presentada por la representante Caterine Miranda, del partido Alianza Verde, quien decidió poner en marcha este mecanismo de control político después de conocerse los detalles de los bombardeos y de la cantidad de menores que se encontraban en los campamentos de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco. Según la congresista, la gravedad de los hechos ameritaba una respuesta institucional inmediata y contundente, pues pese a que la operación militar tenía como objetivo neutralizar una estructura armada ilegal, el balance final dejaba en evidencia que había fallas profundas en los procesos de inteligencia y en la evaluación de riesgos. La moción contó con el respaldo de 30 congresistas, entre ellos algunos que hacen parte de las colectividades que apoyan al gobierno del presidente Gustavo Petro, como Andrés Cancimance del Pacto Histórico y Marta Alfonso, también de la Alianza Verde. La presencia de legisladores cercanos al gobierno en la iniciativa llamó la atención por lo que implicaba políticamente. Más allá del descontento evidente con la actuación del Ministerio de Defensa, también reflejaba tensiones internas y diferencias frente a la manera como deben manejarse operaciones militares en regiones donde los grupos armados siguen reclutando menores de manera sistemática. Para estos congresistas, no se trataba únicamente de evaluar el actuar del ministro Pedro Sánchez, sino de enviar un mensaje más explícito sobre la obligación del Estado de extremar precauciones cuando hay indicios de presencia de niños y adolescentes en campamentos insurgentes. La muerte de menores, aun en el contexto de una operación militar legítima, no podía ser vista como un daño colateral inevitable, sino como una falla que debía ser investigada y cuya responsabilidad debía ser aclarada públicamente. Sin embargo, la reacción del Centro Democrático fue inmediata. José Jaime Uzcategui, representante de esa colectividad, anunció que su partido no solo no respaldaría la moción de censura, sino que además votaría negativamente. Desde su perspectiva, la responsabilidad de la tragedia en los bombardeos recaía exclusivamente en los grupos armados ilegales que reclutan a menores para integrarlos de manera forzosa a sus estructuras. Para Uzcategui, el hecho de que el ministro de Defensa actuara bajo órdenes presidenciales y dentro del marco legal constituía una razón suficiente para descartar cualquier posibilidad de que se le exigiera una responsabilidad política a través de una moción de censura. A su juicio, el verdadero debate debía centrarse en la conducta criminal de quienes utilizan a los menores como escudos humanos y no en las decisiones operacionales que se toman desde el Estado para combatir organizaciones que han puesto en riesgo la seguridad nacional durante décadas. Este planteamiento abrió una discusión aún más amplia acerca de la naturaleza misma de la moción de censura y de la forma en que debe aplicarse. Mientras algunos sectores políticos insisten en que se trata de un mecanismo para exigir responsabilidades claras cuando ocurren tragedias que involucran a la población civil, otros sostienen que no debe utilizarse como herramienta para debilitar a las instituciones que enfrentan a los grupos armados ilegales. Para el Centro Democrático, la actuación del ministro no se apartó en ningún momento de los protocolos establecidos, y cualquier error que haya podido ocurrir en la operación debe ser evaluado dentro de las fuerzas militares, pero no como un asunto de responsabilidad política ante el Congreso. Su postura también se enmarca en su defensa tradicional del sector defensa y de la necesidad de mantener la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas sin que decisiones de combate se conviertan en blanco de presiones parlamentarias. No obstante, las voces a favor de la moción insisten en que, precisamente porque el país se encuentra en un momento en el que se discute la posibilidad de negociaciones de paz, de sometimiento a la justicia y de transformaciones al interior de las fuerzas militares, es fundamental que haya transparencia y control político cuando se presentan hechos tan graves como la muerte de menores en operaciones militares. Argumentan que no es suficiente alegar que los menores fueron reclutados por grupos armados ilegales, porque aun en ese caso, el Estado tiene la responsabilidad de realizar las verificaciones necesarias antes de adelantar bombardeos en zonas donde se sabe que hay presencia de población vulnerable. Para quienes respaldan la moción, este no es un cuestionamiento al fondo de la estrategia de seguridad del gobierno, sino la manera específica en que se ejecutó una operación concreta. En medio de este cruce de posiciones, Pedro Sánchez,
ministro de Defensa, ha sido enfático en defender la operación, asegurando que todas las decisiones se tomaron con base en información de inteligencia disponible al momento de la acción y que no hubo intención ni negligencia por parte de las unidades militares. También ha señalado que los grupos al mando de alias Iván Mordisco han continuado utilizando menores como parte de sus estructuras, lo que complica las operaciones y aumenta el riesgo de tragedias como la ocurrida. Aunque el ministro está dispuesto a acudir al Congreso para explicar en detalle la operación, su postura coincide con la del Centro Democrático en que la responsabilidad principal debe recaer en las organizaciones criminales. El debate público también se ha nutrido de las reacciones de expertos en derecho internacional humanitario y defensores de derechos de la niñez. Muchos de ellos han insistido en que las fuerzas estatales deben implementar medidas más estrictas para reducir el riesgo sobre los menores reclutados por los grupos armados, pues el hecho de que estos grupos sean responsables del reclutamiento ilícito no exime al Estado de sus obligaciones internacionales. Para los defensores de derechos humanos, este caso no puede cerrarse sin un examen exhaustivo, no solo desde la óptica militar, sino también desde la perspectiva ética y jurídica que involucra la protección de los menores. En paralelo, las familias de algunos de los menores fallecidos han comenzado a exigir explicaciones y han pedido que la Procuraduría y la Fiscalía investiguen lo ocurrido. Sus relatos, cargados de dolor, han sido recogidos por organizaciones que buscan justicia y reparación. En sus testimonios expresan la frustración de que, independientemente de quién sea señalado como principal responsable, sus hijos murieron en medio de un conflicto que no les correspondía. Las familias se sienten atrapadas entre las versiones oficiales que responsabilizan exclusivamente a los grupos armados y los argumentos de quienes cuestionan la actuación militar. Para ellas, lo esencial es que se les diga la verdad y se establezca cómo fue posible que una operación de esta magnitud no contara con la precisión necesaria para evitar la muerte de menores. Mientras tanto, en el Congreso continúa la discusión política alrededor de la moción de censura. Aunque algunos legisladores consideran que la postura del Centro Democrático reducirá significativamente las posibilidades de que la moción prospere, otros insisten en que el debate es necesario, aunque no alcance a derogar al ministro. La moción se convierte así en un escenario simbólico de confrontación entre quienes piden control estricto al sector defensa y quienes defienden su autonomía operativa. Incluso algunos congresistas que no firmaron la moción han manifestado que asistirán al debate para escuchar los argumentos del ministro y plantear interrogantes para mejorar los protocolos de operación en futuras misiones militares. El gobierno Petro, por su parte, se encuentra en una posición delicada. Aunque parte de su bancada apoyó la moción, el presidente ha manifestado en otras ocasiones la necesidad de revisar la política de seguridad, pero también ha defendido la importancia de enfrentar a grupos como las disidencias de las FARC. El gobierno debe equilibrar la búsqueda de paz total con la obligación de proteger a la población y perseguir a organizaciones criminales que continúan expandiendo su presencia en diferentes regiones. Este equilibrio, sin embargo, se vuelve frágil cuando operaciones militares desencadenan consecuencias trágicas como la muerte de menores de edad. En este contexto, el debate en el Congreso adquiere un peso que trasciende a Pedro Sánchez como funcionario y se extiende a la política de seguridad del Ejecutivo. Con el paso de los días, más sectores de la sociedad civil se han sumado al debate, exigiendo que el Estado adopte medidas que garanticen que estos hechos no se repitan. Organizaciones de infancia, expertos en seguridad, académicos y líderes regionales han tomado la palabra para advertir que, mientras el reclutamiento de menores continúe siendo una práctica de los grupos armados ilegales, las operaciones militares deben incorporar mecanismos adicionales de verificación. Plantean, por ejemplo, la necesidad de inteligencia más robusta, el uso de tecnologías que permitan identificar la presencia de menores y la creación de protocolos especiales cuando se detecten campamentos mixtos. Asimismo, insisten en que la justicia debe actuar para sancionar tanto a quienes reclutan menores como a quienes, desde el Estado, pudieran haber incurrido en omisiones o errores graves. Para muchos analistas, la posición del Centro Democrático refleja una visión más amplia de cómo ese partido entiende la seguridad nacional. Su rechazo a la moción no solo es un respaldo al ministro Pedro Sánchez, sino también un mensaje político sobre la importancia de respaldar las operaciones militares sin someter cada decisión a un escrutinio político que, desde su perspectiva, podría debilitar la lucha contra los grupos armados. En contraste, para los promotores de la moción, esta es una oportunidad para revisar no solo una operación en particular, sino el modelo completo de cómo se ejecutan acciones armadas en zonas donde hay población vulnerable. El desarrollo de los próximos días será determinante. Aunque es poco probable que la moción prospere ante la negativa del Centro Democrático y la división dentro del propio Congreso, el debate ya dejó en evidencia la profundidad de las tensiones políticas alrededor de este tema. Más allá del resultado final, la discusión puso sobre la mesa preguntas que el país deberá seguir abordando.
cuáles son los límites del uso de la fuerza en contextos con presencia de menores reclutados, qué mecanismos de verificación deben implementarse, cómo se deben articular las políticas de seguridad con los estándares del derecho internacional humanitario y qué tipo de responsabilidad política deben asumir los altos funcionarios cuando se presentan tragedias de esta magnitud. El caso de los bombardeos en Guaviare, Arauca y Amazonas no es simplemente un episodio aislado, sino un recordatorio de que el conflicto en Colombia continúa afectando a los niños y adolescentes de las zonas más apartadas, donde la presencia del Estado sigue siendo limitada y donde los grupos armados aprovechan la vulnerabilidad de las familias para reclutar menores. La tragedia de los 15 jóvenes muertos en los bombardeos ha despertado un llamado urgente a revisar la manera en que se desarrollan las operaciones militares y la necesidad de fortalecer simultáneamente la prevención del reclutamiento. Al final, más allá del debate político, este es un problema social y humanitario que requiere respuestas estructurales. Mientras avanza el cronograma legislativo y se acerca la fecha para el debate formal de la moción, el país se mantiene atento. Algunas comunidades en las regiones afectadas han pedido que el ministro visite los territorios para escuchar directamente a las familias y conocer de primera mano las condiciones en las que se desarrolló la operación. Para ellas, cualquier análisis debe incluir no solo la perspectiva militar, sino también la realidad social del territorio, donde la falta de oportunidades, la presencia histórica de actores armados y la ausencia estatal han contribuido a que generaciones enteras estén atrapadas en dinámicas de violencia. El futuro del ministro Pedro Sánchez podría no verse directamente afectado por esta moción, pero el episodio ya dejó en evidencia que la política de seguridad del gobierno seguirá bajo escrutinio. La insistencia del Centro Democrático en defender la operación militar como un acto legítimo, necesario y ajustado a la ley, refleja su defensa de las instituciones castrenses. Sin embargo, no disminuye la urgencia de replantear el enfoque con que se atienden los territorios donde los grupos armados continúan activos y donde la protección de los menores debería ser una prioridad absoluta. Si este tipo de tragedias motiva ajustes, reformas o nuevas prácticas que permitan prevenir riesgos para los menores, entonces el debate habrá cumplido una función importante. Las críticas, las defensas y las distintas posturas políticas seguirán existiendo, pero lo esencial es que ninguna discusión permita que se pierda de vista que detrás de las estadísticas hay familias que hoy lloran la pérdida de sus hijos y comunidades que siguen viviendo con el temor constante de quedar atrapadas entre el fuego cruzado del conflicto. Gracias por llegar hasta aquí y por interesarte en esta información. Si este contenido te parece valioso y quieres apoyar este espacio, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario para saber qué opinas y qué temas te gustaría que abordáramos en los próximos videos. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido con suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.